Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. A un mundo pecador su inocencia mostró, el Creador descendió, la esperanza irrumpió. En un mundo sin paz, en plena oscuridad, tu luz vino a brillar. Tan ajenos a ti, perdidos en pecar, el Rey que nos creó ya tenía un plan. El Dios que nos amó, su promesa cumplió, a su Hijo mandó. Y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Ahora vivo en la luz, no hay más condenación. Mi esperanza en aquel en quien tengo perdón. En total libertad nos has hecho sentar a la mesa real. Y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Ya el velo rasgó, no hay más separación. Ahora estoy frente a ti, ya no hay más temor. Caigo ante tus pies, tuya es toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Y
fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso reír hacia nos encontró Jesús. Perfecto es tu amor. Hola hermanos, soy la hermana Dolca Vázquez de la Iglesia Atizapán de México y bueno, quiero compartir con ustedes un poco mi testimonio acerca de cómo recibí la salvación. Primero que nada, quiero leerles un versículo que me gusta mucho, que es en Juan capítulo 14, 12 y dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Quiero contarles que yo realmente cuando era joven no le daba mucha importancia a Dios. Mi vida era ir a misa todos los domingos. Yo vengo de una familia católica y todos los domingos íbamos a misa. Y bueno, por supuesto, cuando yo tenía alguna fiesta, siempre iba a la misa para que no pensaran las personas que me invitaron que solamente yo quería ir a la fiesta, pero esa era mi manera de ver a Dios. O sea, tiempo realmente no tenía para Él, no sabía en realidad quién era, no sabía toda la gracia que hacía, pero al final de cuentas descubrimos, mi familia y yo, que de verdad hay un Dios que siempre nos ayuda. Y quiero contarles que, bueno, mi vida realmente en base a muchas circunstancias, Dios me permitió ver su grandeza. Y quiero platicarles que cuando yo me casé, mi primer embarazo iba muy bien, pero 2 días antes de yo poder tener a la bebé se ahorcó con el cordón umbilical. Desde entonces siento que fue un llamado de Dios hacia mi familia, hacia mí, y bueno, pues realmente nunca hicimos caso de eso. Pasaron 13 años, tengo un primo dentro de la iglesia que constantemente nos decía: ¿cuándo les leo la palabra? ¿Cuándo les enseño la palabra? La verdad yo ni Biblia tenía, pero bueno, después de ese tiempo vino otra circunstancia con otro de mis hijos. Yo tuve 3 hijos, pero con uno de mis hijos vino un tema de cáncer en el tallo cerebral y pues realmente fue una situación muy difícil porque nosotros creíamos como personas, como seres humanos, que en realidad nosotros podíamos resolver todos los problemas que en un momento dado nos suscitara. Todos los problemas los podíamos solucionar porque creía en mí, porque pensé que yo era lo suficientemente para poder resolver esos problemas. Pero cuando viene la situación de mi hijo Santiago, pues la verdad fue algo muy devastador, sobre todo para mí, para mi esposo, porque realmente no sabíamos a quién recurrir. Y bueno, pues visitamos muchos doctores, visitamos muchos países y de verdad, pues todos nos decían lo mismo: no hay una cura, no hay solución para este problema. La verdad es que pues estábamos devastados y bueno, en ese momento empezamos a escuchar la Biblia, empezamos a escuchar la grandeza de Cristo. Y fue lo que en realidad nos dio mucho consuelo, porque a mi hijo no le daban más de 3 meses de vida, pero por la gracia de Dios mi hijo vivió 1 año 3 meses. Pero verdaderamente yo les puedo decir de verdad que es una gracia, aunque muchas personas lo pueden ver como desgracia, es una gracia que Dios me permitió a través de mi hijo conocerlo, acercarnos a él, porque de otra manera nunca nos hubiéramos acercado a Dios. Y bueno, la verdad es que hoy por hoy quiero comentarles que en realidad tenemos la fuerza de Dios, tenemos esa sabiduría de que Dios no nos abandona, de que Dios siempre está con nosotros. Y en realidad, pues bueno, tengo otro hijo que por la gracia de Dios ahora se fue de misionero a Corea.
Y también es una gracia inmensa porque mi hijo de hecho ya iba a entrar a la universidad y se presentó esta oportunidad y de hecho mi hijo decía, los caminos de Dios no son mis caminos, ni los pensamientos de Dios, porque en realidad dentro de su rebeldía, porque mi hijo tiene 19 años ahora, pues obviamente él decía, ¿yo qué voy a ir a hacer a una iglesia, no? ¿Yo qué voy a ir a Corea? Pero en realidad todo se le abrió, Dios le permitió abrirle tantas puertas que él logró poderse ir el año pasado, en agosto, y bueno, pues se fue a Corea y este año probablemente en mayo, junio, él está regresando, pero con un corazón diferente, con una mentalidad completamente diferente a comparación de la que se fue. Y bueno, la verdad es que de verdad Dios nos ha permitido mucha sabiduría. Quiero leerles y compartir con ustedes otro versículo. Está en Primera de Pedro, en 5, en el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Y quiero comentarles otra cosa. Hoy por hoy, nuevamente, tuvimos otra prueba de Dios porque mi esposo el año pasado le detectaron una enfermedad que verdaderamente tampoco sabíamos de dónde venía, por qué venía, y bueno, fue el año pasado batallar con muchos médicos que en realidad le dijeron, no tienes dinero, no te alcanza, no te podemos atender, no tienes un seguro suficientemente grande como para llevar a cabo un tratamiento que te pueda ayudar. De verdad para nosotros fue caminar, tocar puertas, médicos que abandonaron a mi esposo. Y bueno, la verdad es que hoy por hoy les puedo decir que todo lo que en un momento no avanzamos el año pasado, este año Dios ha permitido por su grandeza que mi esposo estuviera internado en un hospital, que le dieran la atención necesaria. Dios permitió encontrarnos con unos buenos médicos que en realidad, la verdad, hoy por hoy podemos decir que mi esposo está bien porque le han dado un buen tratamiento, pero nada es por nosotros, en realidad nada es por nosotros, todo es obra de Dios, porque mi esposo hoy por hoy le tenían que haber hecho una transfusión. Y bueno, pues no fue necesaria. En realidad vemos cómo Dios ha trabajado. A veces pensamos pues que Dios no está vivo, que Dios no trabaja, que Dios no nos escucha. Y muchas veces Satanás permite tener muchos pensamientos de Dios no va a trabajar, mira tu Dios, ¿dónde está? ¿Dónde lo encuentras? ¿Ya viste cómo te está permitiendo tanta desgracia en tu vida? Pero finalmente yo no lo veo así. Hoy por hoy les puedo decir, hermanos, que verdaderamente es una gracia porque de esa manera pudimos conocer a Dios, porque de esa manera conocemos cómo trabaja Dios y que en realidad sus tiempos no son mis tiempos y que de verdad, o sea, Dios nunca nos abandona. Hoy por hoy mi esposo está muy contento porque le hicieron un trasplante de médula la semana pasada. Y la verdad es que fue un momento difícil porque en realidad pues no teníamos la certeza de que el trasplante iba a pegar, de que las células madres fueran a darse. Entonces fue una situación no tan fácil, realmente fue una situación difícil porque todo es muy nuevo para nosotros. Nunca habíamos tenido un familiar que tuviera un trasplante de médula. En realidad, todo lo que nosotros hemos descubierto, todo lo que Dios nos ha permitido conocer, realmente todo nos ha llevado a los caminos de Dios. Y sabemos perfectamente que pues no hay otra solución, o sea, no hay otra solución más que caminar con Él de la mano. Porque en realidad yo en mi caso y mi esposo somos débiles. ¿Y cómo podíamos nosotros solucionar ninguna situación, ni la de mi hijo Santiago, ni ahora la de mi esposo? Porque por mucho que uno visite médicos con mucha sabiduría, aunque nosotros tuviéramos todo el dinero, en realidad eso no es nada a comparación del poder de Dios.
Dios es misericordioso, de verdad. Hoy precisamente descubrimos que mi esposo ya le están haciendo sus defensas, lo cual es muy bueno, lo cual los doctores le dijeron que no hay necesidad de hacer una transfusión, lo cual también es muy bueno. Y en realidad mi esposo está muy contento. Aparte, mi esposo tenía una actitud muy positiva, porque en realidad él me decía, todo está en Dios, Dios va a trabajar. Y yo de verdad, incrédulamente, muchas veces decían, se me hace que no va a trabajar, pero de verdad Dios nuevamente nos permite ver sus caminos, ver cómo trabaja y que de verdad pues Dios no va a trabajar al ritmo que yo quiero. Dios tiene sus tiempos y Dios sabe en qué momento Él decide trabajarlo y cómo trabajarlo. Entonces, hermanos, de verdad, yo los invito verdaderamente a que ustedes escuchen la palabra, en que realmente todo lo que en un momento dado yo les comento, todo viene en la Biblia, todo viene en la Biblia, nada es hecho por el hombre, verdaderamente nada es hecho por el hombre, y que hoy por hoy puedo darle gracias a Dios, porque aunque muchas veces pensé que esto era en contra de nosotros como familia, hoy por hoy puedo agradecer que a veces en la tragedia, si uno lo quiere ver así, realmente conocemos al verdadero Jesucristo y verdaderamente conocemos nuestro corazón. Entonces, doy gracias al Señor por todas sus bendiciones, por toda su misericordia, y me despido, no sin antes decirles verdaderamente que todo lo que ustedes quieran descubrir está dentro de su palabra. Muchas gracias, hermanos. Hasta luego. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy nos toca número 3 de la clase de la evangelización. Vamos a iniciar buscando la palabra de Dios. Génesis capítulo 1 del versículo 14 voy a leer. Así dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Hasta el versículo 19 he leído. Doy gracias al Señor porque Dios nos da esta bendición para que nosotros podamos averiguar poco a poco sobre la Biblia, porque toda la cosa está apareciendo en la Biblia, está dando como la verdad. Por eso uno que quiere creer en Dios siempre tiene que confiar en la Biblia como la palabra de Dios viva. Fuera de la Biblia, no confiable, ¿no? La palabra de ser humano, filosofía de ser humano,
conocimiento del ser humano, algunos son distintos. Por ejemplo, ¿no? En el mundo hay muchos científicos dicen que fue formado universo, las estrellas, también hasta este planeta, como por la casualidad, como por la naturaleza está funcionando, así dice. Mucha gente puede creer estas palabras como vanamente, ¿no? Porque yo digo es como vano. Por ejemplo, yo tengo máquinas ahora, uno de 4, uno es reloj de Casio, que vale como $25, muy barato. Pero sale correctamente fecha, tiempo de como hora, y también de día, y también puede hacer como contar de segundo, ¿no? Para confirmar 1 hora o 2 horas. Alguien puede decir que por la casualidad fue formado este reloj sin hacer ninguno. ¿Y quién podrá creer? Eso es como y la goma para brochar de mi muñeca. Entonces, por sí mismo puede formar como este tipo, como se dice, pulsera. Y luego también puede formar de pantalla donde salen números. Eso es como casualidad, así puede decir. Además, dentro de esta máquina hay batería redondo. Al llegar tiempo, sí o sí tiene que cambiarlo, porque se llama energía. Sin tener energía no funciona nada. Esto es tablet, marca de Samsung. Entonces, ahora está apareciendo de pantalla algo de la Biblia y información. También tiene instalación de Wi-Fi para ver internet y puede conversar con la gente. Se puede conectar en Zoom. Por sí mismo, el vidrio un día se unen, ya vamos a formar pantalla, cuadrado, y más tarde será carro. Por sí mismo, como metal puede hacer cuadrado, y también programa puede meter solo y haciendo todas las cosas. Ya por la casualidad ya está listo y fue hecho. Así yo digo, entonces, ¿quién va a creer? De ninguna manera. Antes de hacer fábrica, ya muchos hombres estaban pensando para formar máquina, ¿no? Y como medio conductor, añadiendo sobre tarjeta de madre y también instalación de batería, y todo está preparando por mucha gente que tienen inteligencia, también invirtiendo mucha cantidad de dinero para hacer un tablet. Es lo mismo, ¿no? Y celular que puede llamar a la gente en misma forma de computadora que se usa, ¿no? Escribir, usar internet y todas las cosas. ¿Cómo puede decir que eso es una casualidad que fue hecho? De ninguna manera. Toda la cosa existe
como inventador, es cierto, ¿no? A mí me gusta inventar algunas cosas. Si fuera de pastor, tal vez yo quisiera inventar como instrumento de música, ¿no? Nunca intenté hacer un instrumento, pero en mi mente siempre está activando. Creo que eso es vano, ¿no? No va a salir bien, porque para hacer un instrumento nuevo, ya sí o sí tiene que tener sabiduría, también debería invertir mucha cantidad de dinero. Por causa de eso ya no intenté nada. Significa que para hacer alguna cosa, no solamente cualquier persona puede hacerlo, sino que entre los hombres, un sabio, inteligente, también un grupo, una empresa que pueda invertir mucha cantidad de dinero y se hace un producto. Comparando de este universo, ¿quién puede decir que yo soy creador? Ningún dios existe en el mundo que dice que yo soy creador. Únicamente Jehová, el que nosotros estamos creyendo en él, Jehová, el que existía desde el principio, este Dios todopoderoso, por su palabra, formó este universo. Eso es, quiero decir, no podemos imaginar exactamente cómo, no sabemos. Pero según la Biblia, Génesis capítulo 1, desde el versículo 14 hasta 19, en el día como cuarto de la creación, Dios formó el sol, la luna, las estrellas. Pero no solamente está diciendo que formó, sino también está acompañada funcionamiento. ¿Qué propósito existe la existencia de este sol como lumbrera grande? Ya, veamos el versículo 14 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. De primero ya, vamos a ver sobre para separar de día y de la noche. ¿Cómo puede dividir de noche y de día? Esta cosa cada día nosotros estamos encontrando, calculando como casi 12 horas, aparece como de día y algún tiempo poco diferente, pero más o menos 12 horas ya va a ser como la noche. ¿Por qué está apareciendo de día y de noche por un día? Es correcto que la tierra que gira por sí mismo, eso es, nosotros llamamos rotación. Entonces, la rotación y la translación, hay dos cosas que al mismo tiempo están funcionando. Entonces, para dar la vuelta una vez, sí o sí tiene que tener energía. Por ejemplo, comprando el coche, para activar su auto, tiene que arrancar motor, pero el motor consume, se llama combustible, gasolina o diésel.
sí o sí tiene que consumir. Sin instalación de batería, sin instalación de combustible, no puede correr porque necesita recibir energía, se llama energía, para activar. Ser humano también, ¿no? Teniendo este cuerpo tan pesado, ¿no? Alguno lleva 60 kilogramos, algunos 100 kilogramos, algunos 120. Como si fuera un auto que gran peso. Cada día ya tiene que consumir algo, energía o no. Eso es. Por eso come hamburguesa y pollo, pizza, también arroz, sopa, etcétera, etcétera. Cuando come, en su estómago ya trabaja para chupar algo de nutrición, energía por medio del intestino, y ya puede llevar fuerza en su cuerpo. Se puede jugar fútbol, hablar, conversar. Pero si todo el día, desde mañana hasta la noche, solamente tomando cafecito, tomando agua, al llegar como 10 de la noche, se siente que está muy cansado, ya no tiene fuerza para hablar ya. Y luego su ojo se cambia, algo que se cayó, ¿no? No puede brillar nada de su ojo. Significa que pasando 2 días sin comer, se desmaya. No puedo caminar, tampoco puedo trabajar, etc. Por eso, ser humano también, ¿no? Cada día tiene que mantener energía por comida. Entonces, la tierra si va a pesar, como en la balanza, ¿cómo puede hacerlo, no? Pero incluye peso de mar, cordillera, Ande, y también cada uno de auto, edificio y persona. ¿Y cómo será de tamaño de peso, no? La tierra, la planeta de nosotros, ya gran pesado, ¿no? Pero según la palabra de Dios, maravillosamente, que Dios había colgado en la expansión, donde no hay soporte. Ya veamos como Job, el libro de Job, antes de llegar al Salmos, capítulo, como dice, 26, el versículo 7, así dice. Job, el capítulo 26, el versículo 7, él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Exactamente está saliendo de situación donde estaba poniendo la tierra, este planeta, en la expansión, y sobre vacío no hay nada soporte, ¿no? Esta palabra fue escrito como más o menos 3000 años antes de Cristo. Y entonces la gente que conoce como Galileo, tal persona, y en qué año él estaba viviendo, como 1400 años por ahí, después de Cristo, ¿no? Así estaba descubriendo que la tierra está redonda, la tierra gira, y etcétera. Muchos científicos estaban descubriendo.
Desde aquel tiempo, pasando de uno de 1400 años por ahí, después de Cristo. Pero esta palabra fue escrito como uno de 3000 años antes de Cristo. ¿Cuántos años hay diferencia entre los científicos que hablan estas palabras? La tierra redonda, la tierra gira. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo puede decir que la tierra y colga sobre vacío? Eso es como si fuera que una persona salió de la tierra mirando del universo cerca de la luna, mirando la forma de la tierra, se ve como redondo, como pelota que está poniendo sobre vacío y no hay soporte nada. Eso es. Y luego, como dice el versículo 8, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Descubrió que la lluvia viene por medio de nube, pero dentro de nube está incluido mucha cantidad de agua. Hace ayer, ¿no? Un día antes. Ayer nosotros fuimos a Viña de Mar, observando ambiente de mar, viene viento frío. El Océano Pacífico, donde está cruzando de Perú, Chile, casi todo el año está llegando viento frío. Cada momento que estaba visitando al mar de Viña de Mar, Océano Pacífico, yo estaba teniendo preguntas, ¿no? Qué raro, es muy raro. Porque en el verano debería sentir calor, agua caliente de mar para nadar, etc. Pero todo el año, casi todos los años ya agua frío, no mucha gente puede entrar en el mar. Además, hay algo peligroso y también onda y algo, por eso no puede aprovechar, aunque hay mucha cantidad de agua de mar, pero comparando de Costa Rica, totalmente diferente. Porque nosotros fuimos al mar de Costa Rica, ¿no? Es diferente. Agua caliente, agradable, y todo el mundo puede nadar. Además, en el verano más calor. Sí. Ya, ¿qué significa? Temperatura de mar de Océano Pacífico, ese lado, siempre está bajo temperatura. Cuando hay bajo temperatura, no sube mucho de vapor de mar, porque ya tiene que transformar por vapor para subir hacia arriba y luego se unen nubes para llover. ¿Es cierto? No muchas veces hay lluvia, algunas veces hay lluvia. Además, por medio de cordillera de Ande, que está alto, entonces, y no puede cruzar altura de cordillera de Ande, ya no cruzaba nube hacia fondo. Por eso, en ese lugar, atrás de cordillera de Ande, la parte de como zona norte de Chile, transformó toda parte como el desierto, como ejemplo Atacama, etc. Significa que ya cuando sube vapor hacia cielo y forma nubes, pero esta nube está sosteniendo para que no se caiga fácilmente. Pero al llegar justo a tiempo, ya va a llover.
cae por la lluvia. Ya, ¿quién podrá descubrir este secreto como tipo ciencia? Creo que Dios había dado la sabiduría en la mente de Job para saber, para que él descubriera algo secreto. Hoy en día toda la gente conoce que la Tierra hace rotación y translación, y también es redondo. También en el YouTube hay un grupo que la Tierra está y como plano, así dice, ¿no? Hasta ahora está creciendo, aunque nosotros podemos ver imagen de la Tierra donde la gente sacó firma y foto de fuera de la Tierra, del universo, y se ve que está siendo como redondo, como tipo la luna, ¿no? Redondo. Pero hasta ahora, no, la Tierra no es redonda, sino que como y plano de cancha y como redondo. Y llanura nada más, no es que está formando redondo. Significa que la gente existe, que quiere creer como lo que quiere. Eso es, no es como quiere creer la verdad. Hay muchos que creen mentira. Por eso, nosotros podemos imaginar, cada día tiene que aparecer de día, de noche, ya sí o sí tiene que girar esta planeta, nuestra planeta, hay que girar. Se llama como rotación, ¿es cierto, no? En aquel entonces ya nosotros podemos calcular cómo tiene que girar, de dónde viene esta energía y fuerza. Además, y poco más, podemos investigar la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, el versículo 14 atrás, como dice, y sirvan de señales para las estaciones, para día y año. Así salen, día, año, estaciones. ¿Qué tipo de estaciones existe en el mundo? En Corea del Sur, ¿no? Y casi cada 3 meses y se cambia estación. Por esa razón, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, ya como aparece, pero hoy en día poquito se cambió. Por eso, poco tiempo de verano, poco tiempo de primavera y poco largo de verano existe, ¿no? Así, pero ya se nota. Y en el tiempo de primavera florece y saliendo broto de la tierra, porque en el invierno congela todo y se caen hojas, etc. Entonces, para demostrar 4 estaciones, sí o sí tiene que girar la tierra alrededor del sol, una vez al año. Entonces, nosotros podemos medir exactamente del sol, desde el sol hasta nuestro planeta, cuánto kilómetro tiene, y luego para saber sobre redondo, ¿no? Como nosotros podemos decir que eso es como la distancia de alrededor del sol, y luego nosotros podemos dividir por año, como 365 días se divide, y para llegar en ese punto que inicia para girar una vez, ¿no? Estoy preparando PDF, calculando, vamos a ver, para saber números, número que lleva muchos, ya nosotros tenemos que saber.
De primero acá sale velocidad de rotación. Rotación, la rotación es que la Tierra por sí mismo gira. Pero como la distancia de alrededor de la Tierra, más o menos 40.000 kilómetros, así dice entre los científicos. Yo no calculé por metro, no tengo capacidad. Pero por línea de ecuatoriano, ecuadro, así dice, ¿no? Y alrededor, todo redondo, se alcanza 40.000 kilómetros. Y luego se divide 24 horas, así sale velocidad. Como se dice, 1.660 kilómetros por hora tiene que hacer la rotación. Ya, es como la velocidad de avión que está volando. Pero solamente mirando la velocidad de rotación, no tanto rápido está corriendo. Pero translación es lo más rápido. Aunque durante un año tiene que girar una vez, pero esta velocidad más alta que la rotación. Por eso, para calcular esto, ya nosotros podemos saber de primero, ¿no? Radio de la órbita de la Tierra es como 150 millones de kilómetros, así dice, más o menos desde Sol hasta nuestro planeta, la distancia más o menos 150 millones de kilómetros, ¿no? Por la velocidad de luz que ocurre un segundo, 300.000 kilómetros, lleva uno de 8 minutos y 15 segundos por ahí, así dice. Ya, en aquel entonces, y deberíamos saber sobre la distancia redonda, completa, eso es como en matemática, ¿no? Tiene que multiplicar radio más por 2, así dice, por 2, para saber doble, es decir que no, una radio es 1, pero tiene que añadir más, ¿no? Por eso por 2, por eso en total uno de 300 millones de kilómetros, eso es como diámetro, ¿no? Pero no es como diámetro exacto, sino que redondo. Por eso tiene que poner por 3,14. Eso es como un sistema de saber redondo. Por eso siempre 3,14. ¿Cómo se dice pi? Así dice pi. Nosotros llamamos pi, pero acá pi. Ya, pi. Pi es 3,14. Por eso son. Ya, salió de diámetro, de redondo, de donde corre la Tierra, ¿no? Translación. En total, distancia, 942 millones de kilómetros. ¡Wow! Y para calcular eso es poco difícil, ¿no? Pero tercera fila, como dice, sobre 942 millones de kilómetros hay que dividir un año. Por eso un año es 365 días que sale, y para saber un día cuántos kilómetros va a correr la velocidad de translación. Y salió, como dice, 2.580.822 de kilómetros por ahí. Por día, así corre. ¡Wow! Un día, ¿hasta dónde llega? 2 millones
580.822 kilómetros. ¿De dónde sale esta energía que volando? ¡Pah! ¿Se puede creer? Como en la época de Galileo podría creer que nosotros giramos rápidamente. Por eso, la Iglesia Católica, donde en el tiempo que estaba dominando Papa, ya en aquel entonces, alguna persona sí dice que la Tierra gira y hace translación y todo debería ser ejecutado de la muerte. Ya, porque tenía que cerrar la boca. Porque la verdad que el Sol gira. Imagínense, si hubiera girado el Sol, ¿cómo podría decir que la distancia de diámetro de redondo completo, como 942 millones de esa distancia por un día tiene que correr? Más difícil. Pero la gente solamente creía por lo que se veía. Sol se levanta fácilmente, se levanta y se cae. Por eso la Tierra, como el Sol gira, la Tierra ya está quedando. Pero al revés, totalmente al revés, así dice. O sea, ¿dónde estamos quedando? Por día, así corre, ¿no? 2.580.822 kilómetros, ¿no? Eso tiene que dividir 24 horas para saber una hora cuánto kilómetro va a llegar. Ya salió la respuesta, como dice, 107.534 de kilómetro por hora está corriendo. ¿De qué? ¿De avión o misil o cohete o algo? No. Este planeta, por hora, ¡wow! Por hora, 107.534 kilómetros va a correr. ¿Quién va a creer eso? Sí, por eso la gente no puede creer. ¿Por qué está corriendo rápidamente? Si no corre, lentamente si vuela, o como la ave, así, volando. Entonces no va a llegar estaciones por un año, sino que como 10 años se queda solamente verano, y otro 10 años y lleva como invierno, porque lento está, y girando ya no se cambia como lo que está apareciendo en las estaciones. Por eso, para encontrar la primavera, el verano, otoño, invierno, nosotros fácilmente encontramos. ¡Uy! Ya llegamos, 2022, rápidamente llegamos. Ya casi está terminando verano. ¿Cuándo va a iniciar el otoño? Sí, va a llegar rápidamente y falta un mes, ¿no? Pero para alcanzar, llegar a este punto, ¿qué es lo que tiene que activar? La Tierra por sí mismo, cada día haciendo rotación, cada día haciendo traslación y rápidamente corriendo por hora. Dos cosas, ¿no? Por hora, rotación, y por la velocidad 1667 kilómetros. Y luego por hora corriendo 107.534 kilómetros. Corre. Eso para saber un minuto, ¿no? Por eso se divide 60 sobre 107.534. Sale 1.792 kilómetros por un minuto. ¡Wow! Tiene que contar 60. 1, 2, 3, hasta 60. 1.792 kilómetros va a volar.
Eso es la velocidad de translación. Y por segundo, para saber, hay que dividir 60. Un segundo. 1, toc, tac, en aquel entonces casi 29,8 kilómetros va a volar. Ya, mi pregunta es, ¿alguien sabe quién está poniendo instalación de batería muy gigante para que corra la Tierra? ¿Alguien sabe? Me explique. Además, no se cambia de velocidad. En este año ya vamos a correr como esta velocidad, como normal. Pero próximo año ya viene poco difícil de situación, sube precio de petróleo, entonces vamos a correr poco lento ya, por lento ya. Si corre por lento, entonces ya se cambia por tiempo y también por estaciones y no alcanza un año, etc. Por eso, en la época de Inca, ellos estaban construyendo un lugar muy gigante, la ciudad como en el lugar de Machu Picchu, y luego en el lugar de cima estaba poniendo cuadrado para observar de sol. Porque ellos confirmando que el sol no miente. Cuando llega estación como iniciando otoño, primavera, llegaría en ese punto. ¡Pah! Por eso había puesto cuadrado de forma de la roca y observando como tipo funcionamiento del sol, y ellos creían que el sol es como nuestro Dios, así pensaban. Pero les faltaba una cosa. El sol fue creado por Creador, quien es nuestro Dios Jehová. Es decir que, según la Biblia, en el libro de Génesis, Dios creó al universo, las estrellas, el sol y la luna, la tierra y todo completo. Dios ya había creado. Por eso nosotros podemos tener certeza de creencia. La verdad. Dios nos da la vida. Dios nos da aliento. Dios nos da cada día agua, respiración, oxígeno, la vida, manteniendo la salud, y domina nuestra vida. También nosotros tenemos el límite de vivir en este mundo. No va a vivir 1000 años, 2000 años, sino que ya 70 años, 80 años, nada más. Hoy en día poco vive más, 90 años. Pero hasta morir, la gente tiene que reconocer de su creación. Tiene que conocer de su creador, que Dios le creó. Así dice. Ya. Hoy así terminamos. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para aprender la palabra de Dios. Aunque nosotros no sabíamos muy bien el funcionamiento de rotación, translación, pero Dios está enseñando claramente por la Biblia. Creyendo en la Biblia, nosotros podemos confiar fácilmente en Dios, porque Dios es creador verdadero que nos dio la vida y domina nuestra vida. Gracias, Señor, por darnos esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así es. Vamos a compartir
una vez más en el estudio bíblico de Oseas, y siempre estamos anhelando que el Señor sea el que dirija nuestra vida, que dirija nuestro corazón, dirija con la palabra y nos abra, ¿no?, el entendimiento, como la Biblia misma nos dice, ¿no? El Espíritu Santo es el que abre el entendimiento de nosotros. Vamos a ver el libro de Oseas, el capítulo 1. Esta vez vamos a ver el versículo 2. El libro de Oseas, capítulo 1, versículo 2. Dice: el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Hasta el versículo 3. Solamente estos dos versículos vamos a compartir. Hemos estado compartiendo, hemos estado viendo en las sesiones anteriores sobre este versículo y enfocamos por qué Dios de repente le dice a un siervo de Dios, a un profeta, que tome pues a una mujer, aquí dice fornicaria. Si nosotros analizamos y vemos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, desde el principio, cuando Dios lo establece, primero llama a Abraham, después de llamar a Abraham y darle la promesa, darle el pacto, Abraham acepta. La Biblia le dice que lo que él creyó le fue contado por justicia. Después de Abraham viene su hijo Isaac y después su hijo Jacob, y después de Jacob vienen las tribus ya. Y ahí ya se forma, ¿no?, un pueblo en Egipto. Jacob con sus hijos, sus nietos, entran 70 personas y en un lapso de aproximadamente 400 años, este pueblo de 70 personas se convierte prácticamente en una nación. Y tanto así que los mismos egipcios que los tenían como esclavos, con mucho temor, con mucho miedo. Cuando ellos salieron al desierto, según el libro de Números, eran más de 500,000 los que podían salir a la guerra. Entonces se hace un estimado, porque en ese número no está incluido las mujeres, ni los niños, ni las personas mayores de 60 años, ni menores de 20. Entonces se considera un promedio de casi aproximadamente 2 millones de judíos que estarían en el desierto. Es un aproximado, no es el número que tal vez la Biblia menciona. Y los demás reyes tenían miedo de que el pueblo de Israel al pasar por sus territorios, puedan pues invadirlos, dejarlos, ¿no?, sin comida, y por eso muchos cerraban sus puertas, no permitían, ¿no?, que pueda pasar, ¿no?, con libertad. Cuando vemos, ¿no?, así en la Biblia, todo tiene un sentido espiritual, un propósito espiritual. El pueblo de Israel aprendió en el desierto primero a ver la manifestación de Dios. Aunque muchas veces sale, ¿no?, la necedad del pueblo, sale la soberbia del pueblo, Dios siempre le daba misericordia. Y Dios, celoso con su pueblo, no acepta que el pueblo tenga idolatría, que el pueblo también fornique, que el pueblo vaya, ¿no?, tras dioses ajenos. En esa parte Dios es celoso. Entonces,
moralmente para un judío es importante, ¿no?, este tipo de entendimiento, ese tipo de base, ¿no?, y moralidad, porque ellos así se están criando desde niños, desde que nacen ya tienen esa formación, ese concepto de considerar en primer lugar esos mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, uno de los mandamientos también que hay, ¿no?, en la Biblia es no adulterar, no fornicar. Entonces, cuando vemos este mandamiento, aquí habla, ¿no? Aquí habla en el libro de Oseas, que le dice que sea una mujer fornicaria. ¿Cómo sería una mujer fornicaria para un siervo de Dios? Estuve leyendo, viendo, buscando, y para muchas instituciones cristianas, iglesias, denominaciones, consideran tal vez que esta mujer sería de alguna manera ficticia, de alguna otra manera como una parábola nada más. Pero en el caso de Oseas, Dios le está haciendo experimentar, ¿no? Le está haciendo experimentar en vida una situación tal vez que nosotros no deseamos. Como un siervo de Dios, ¿no?, su esposa va a ser una mujer fornicaria, una mujer ramera. Y ayer explicábamos, o bueno, en la sesión anterior explicábamos acerca del origen del pecado. Y por este origen del pecado, el hombre se desvía de Dios. Tal vez por sí mismo él no tenía la intención de desviarse, sino fue inducido, fue manipulado a hacer o a tomar un camino distinto al de Dios y al de la voluntad de Dios. Y por este corazón que se forma dentro del hombre, que no fue su propia obra, sino fue la obra de Satanás, es que el hombre se convierte en un pecador. Y explicábamos, ¿no?, ayer, bueno, versículo por versículo, explicábamos sobre esa, podríamos decir, transición, ¿no?, del hombre salirse de Dios, de la voluntad de Dios. Cuando Dios le pregunta en Génesis capítulo 3, versículo 9, ¿dónde estás tú? En el versículo 10 dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos, ¿no?, el corazón del hombre sin Dios, sin palabra de Dios, tiene miedo, se mira a sí mismo, ve su defecto, ve su falta y tal vez ciegamente ya empieza a actuar. Pero Dios, ¿qué le dice? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Cuando vemos el punto de vista de Dios y el punto de vista de nosotros, o en este caso de Adán, son completamente diferentes. Adán no es tal vez su propio punto de vista el que está hablando, sino lo que está siendo manipulado, él está hablando. Satanás le está enseñando su desnudez. Satanás le está enseñando su defecto como si eso fuera el punto de su caída, de su apartarse de Dios. Pero Dios le aclara, ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieras? Claro, la respuesta es, él comió. Entonces Dios le dice, entonces tú estás muerto. El problema espiritual de las personas hoy en día no es su desnudez. El problema espiritual de las personas hoy en día no es lo que comete, no es lo que aparenta, no. El problema espiritual es, está muerto delante de Dios. Y es lo que la gente no se da cuenta. No tiene la vista espiritual para aceptar esto, ¿no? Aceptar que está muerto delante de Dios.
¿Qué hicieron, no? Adán y Eva, dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios. ¿Dónde? Detrás de los árboles. Ellos, al esconderse detrás de los árboles, eso también tiene como un sentido espiritual, ¿no? Al esconderse, tal vez, a través de sus obras, de sus apariencias, tal vez de la religiosidad. Algunas personas van, ¿no?, a algunas iglesias y piensan que por ya estar yendo a la iglesia, ya estaría pasando supuestamente su juicio, su maldad, ya deberían ser aceptados y considerados como hijos de Dios. Pero no es así. La Biblia les dice, les muestra, tú estás muerto. Si vemos hasta ese versículo de Génesis capítulo 3, 11, todavía no se ha solucionado el problema de ellos, que es el pecado. Después de que, vamos a ver Génesis capítulo 3, después de versículo 11, vamos a ver, el 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí se empieza a excusar, ¿no? Yo no soy culpable. Fue la mujer. Versículo 12. El 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Así, ahora la mujer, en vez de aceptar, ¿no?, en vez de humillarse, ella también echa la culpa. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué está viendo ahorita? Un juicio. Dios está juzgando, está maldiciendo a la serpiente. Claro, es la que indujo al pecado. En el versículo 15 continúa, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando nosotros empezamos a ver este versículo, aparte de ser un juicio, aparte de ser una determinación de parte de Dios, también es una palabra de esperanza para la humanidad, para toda la descendencia de Adán y Eva. Dice aquí, y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, está hablándole a la serpiente. Entonces, versículo 15 dice, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente es una semilla. Simiente también es descendencia. Entonces, cuando dice la Biblia, entre tu simiente, o sea, entre la simiente de Satanás, entre la simiente de la serpiente, que es Satanás, sería el pecado, o sea, el fruto del pecado. El fruto de Satanás es el pecado. La semilla de Satanás es el pecado. Entonces, entre tu simiente y la simiente suya, está hablando de la simiente de la mujer. Entre las dos simientes, dice, pondré enemistad. Entonces, cuando Dios dice enemistad entre la simiente de la mujer en la Biblia es un hombre nacido de mujer, o sea, sin semilla de hombre en toda la existencia humana, es el único indicado en la Biblia, es Jesucristo. Entonces aquí está hablando una enemistad entre Jesucristo y el pecado, entre Jesucristo y Satanás. Y luego dice, esta te herirá en la cabeza. ¿Quién va a herir en la cabeza a quién? Esta significa la simiente de la mujer, o sea, Jesucristo va a herir en la cabeza a la serpiente, no al pecado, sino a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. La serpiente, ¿dónde va a herir? En el calcañar ¿de quién? De la simiente de la mujer, o sea,
en el calcañar de Jesús. Calcañar también se entiende como talón. Entonces, el talón es uno de los miembros de nuestro cuerpo, donde nuestra coyuntura, nuestro tendón principal, la fuerza de nuestro cuerpo llega hasta ese talón. Entonces, si una persona se rompe ese tendón, ¿no?, que baja desde la médula espinal y baja por la pierna así hasta abajo, no puede pararse. Entonces, ¿qué va a hacer? Un lisiado. Imagínense, ¿no?, ese talón. También otras personas pueden interpretar como el talón de Aquiles, ¿no? Tal vez en una representación mitológica, una persona fue herida en ese lugar y era invencible, y por ser herido en ese lugar ya se le acabó, ¿no?, ese poder o esa capacidad, ¿no? Bíblicamente estamos hablando, hermano, no estamos hablando tal vez de un cuento, no de una mitología, sino estamos hablando bíblicamente, alguien real que era Jesucristo. Entonces, esa mordida de la serpiente en el calcañar de Jesús sería la muerte de Jesús. Y la muerte de Jesús no es una maldición. La muerte de Jesús sería la salvación, la esperanza de toda la humanidad. Entonces, desde el principio Dios ya está dando una promesa. Desde el principio Dios ya se está comprometiendo a enviar a su Hijo para salvarnos del pecado. Y cuando vemos, ¿no?, en el libro de Oseas, cómo a un profeta se le tiene que dar una esposa adúltera, me parece, ¿no?, que es algo que nosotros tenemos que meditar. ¿Cómo Dios le puede decir, ¿no?, a un profeta que se case con una mujer adúltera? Este profeta, al llamarse Oseas, y hemos explicado ya en las sesiones anteriores, el significado del nombre Oseas significa Jehová ha salvado, o la salvación de Jehová. Entonces, Oseas va a ser como una imagen que representa al Señor Jesucristo. Esa mujer fornicaria, adúltera, sería la iglesia. En otras palabras, seríamos nosotros. Si Dios no tendría misericordia de nosotros, entonces Oseas tendría que casarse con una mujer que sea pura, virgen, que sea muy celosa, muy pegada, tal vez a la ley. Y bueno, no nos representaría, porque el humano no es pegado a la ley. El humano no es invicto, no es intacto, no es irreprensible. El humano siempre está fallando, faltando. En la Biblia, cuando vemos en San Mateo capítulo 5, cuando Jesús dice, ¿no?, si una persona mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tan solamente por mirar. Aunque nosotros digamos, no, yo no he cometido el adulterio, yo no he cometido homicidio, yo no soy así, ¿no?, un mentiroso, un ladrón. Pero la Biblia habla de que si es que ya lo pensó, ya lo hizo en su corazón, ya delante de Dios, él es igual que un adúltero. Él es igual que un homicida. Y no solamente eso, también dice, ¿no?, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Si tu pie te es ocasión de caer, sácalo de ti. Por medio de estas palabras, Dios no solamente quiere hablar de nuestra apariencia, está hablando acerca de nuestro corazón. Así, hermano, nosotros podemos ver y pensar. Cuando Oseas, negándose a sí mismo, va a buscar una mujer fornicaria, Oseas no estaba haciendo según su deseo, según su voluntad. Yo creo que una persona al casarse siempre quiere, ¿no?, una mujer que tenga muy buen testimonio, muy buena conducta, muy buena responsabilidad, ¿no? Pero en el caso de Oseas, Dios le mandó así. Y al principio tal vez Oseas no podría entender, pero luego Dios dice, porque mi pueblo fornica. Entonces Oseas
tiene que tener un corazón muy amplio, tiene que tener el corazón de Dios. En otras palabras, Oseas representa al Señor Jesucristo. Jesucristo, cuando viene a este mundo, ya viene sabiendo que Él va a morir, que Él va a padecer por el pecado, que sus discípulos lo van a traicionar, que su propio discípulo, ¿no?, le va a vender, su propio discípulo le va a negar, se van a escapar, van a regresar a lo mismo que estaban haciendo antes de encontrarse con Jesús. Pero Jesús, aún así, sabiendo todas estas cosas, dijo: yo he orado para que vuestra fe no falte. Cuando vemos este libro de Oseas, no juzguemos ni hablemos: no, ¿cómo puede ser posible que un siervo de Dios, que un pastor, que un profeta se case con una mujer adúltera? Tenemos que pensar nosotros delante de Dios: ese soy yo, esa mujer adúltera soy yo. Y vamos a que aún yo he fallado, aún yo me he portado muy mal, Dios ha tenido misericordia conmigo. Dios me ha permitido gracia. Dios me quiere cubrir mi falta, mi defecto con su justicia. ¿Y qué espera Dios de nosotros? No espera las buenas obras. Dios espera que nosotros podamos humillar nuestro corazón, aceptar nuestro defecto, nuestro error, nuestro pecado. ¿Y cuál ha sido ese pecado? Haber vivido sin Dios. Ese es el pecado más grande, haber vivido sin Dios. Cuando nosotros reconocemos esto, cuando nosotros aceptamos esto, viene el siguiente paso: recibir la misericordia de Dios. Al recibir la misericordia de Dios, no solamente Dios nos da misericordia, nos da su justicia a través de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como el intercambio por nosotros, que Él toma nuestro lugar, que Él se presenta por nosotros ante Dios. Entonces, al creer eso, ya no nos ponemos nosotros, sino se pone Jesucristo. Entonces, por Jesucristo y por tener esa fe, esa confianza en Él, es que yo puedo ser aceptado delante de Dios. Hermanos, amigos, y todos ustedes, ¿no?, los que están siguiendo nuestro programa, que sea una bendición este estudio bíblico, este desarrollo, porque a través de Oseas vamos a encontrarnos con la verdadera imagen de Jesucristo. Vamos a encontrarnos con nuestra imagen de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Humanos, infieles, somos negativos, somos contrarios a la voluntad de Dios. Y muchas veces todo lo que la ley nos dice a nosotros es lo que nosotros de verdad no podemos hacer. La ley tiene un propósito: descubrir el pecado que está en mi corazón, descubrir mi verdadera imagen, que no es de confiar. Pero de repente viene un mal entendimiento en nosotros y parece que nosotros tuviéramos la capacidad de hacer, la capacidad de cumplir. Pero no es así. Nosotros no tenemos nada de estas capacidades. Antes, al contrario, por no tener, Dios nos quiere dar misericordia. Por no tener, Dios nos quiere dar amor. Por no tener, Dios nos quiere dar abundancia de su gracia. Esta mujer que aparece aquí en Oseas capítulo 1 es una mujer digna de ser señalada, criticada, abandonada, insultada, incluso según la ley, apedreada. Pero cómo Dios le da la cobertura, ¿no? Ser la esposa de un varón de Dios, ser la esposa de un siervo de Dios, ser la esposa de una persona que es la imagen de Dios para el pueblo, la voz de Dios para el pueblo, la voluntad de Dios para el pueblo. Vemos aquí, dice el versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová.
Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Esta mujer llega a ser muy, muy bendita. En la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 4, dice, ¿no?, a partir del versículo 6, vamos a tomar esto y con esto vamos a terminar. Vamos a ver Romanos capítulo 4, versículo 6. Dice, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es una bienaventuranza que Dios no inculpe de pecado. Esta mujer no se le está inculpando de pecado. Aunque sea como sea, Dios la quiere cubrir con su justicia, con su gracia. Dios también quiere cubrirnos a nosotros, hermanos, con su justicia, con su gracia. Espero que a través de esta palabra nuestra vida se acerque más a la palabra, a la voluntad del Señor. Hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Padre Dios, le damos gracias por permitirnos tener el estudio bíblico de Oseas. Usted quiere bendecir nuestra alma, usted quiere bendecir nuestra familia, quiere bendecir nuestra iglesia, quiere bendecir el lugar donde nosotros nos desenvolvemos para caminar conforme a la voluntad de Dios. Bendiga a cada persona, bendiga a cada oyente de este programa, de este estudio bíblico. Sea usted trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Le glorificamos y nos presentamos delante de usted, dispuestos a recibir su gracia, su amor, su misericordia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Por la gracia del Señor soy lo que soy. Un día mi carrera acabará. Un día mi aliento cesará. El Señor me hace cargar su cruz. Por la gracia del Señor soy lo que soy. La gracia inmensurable cubrió toda mi vida. Nunca podré pagarle. Así es su amor.
y